historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Algo más de un siglo atrás, estos terrenos estaban cubiertos casi por 18.000 hombres de un lado y de otro, tantos caballos, ejércitos poderosos de acuerdo a los armamentos de entonces, 1865. A la cima de los Andes escaló. La bandera que un día en la batalla tremoló triunfal y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo. Claro, vamos más allá donde atracaban, ¿no es cierto?, las naves, todavía quedaron unos vestigios, espero que no los hayan sacado. Ahí de cerca de donde está el anfiteatro. Y este emplazamiento en el que estamos, la batalla de Yatay, ¿hacia dónde tenemos que mirar? ¿Al norte? Al norte. Sobre el arroyo Yatay, Yatay, que desemboca en el río Uruguay. Sí. Y un 17 de agosto se produce uno de los encuentros más violentos de la guerra de la Triple Alianza. ¡Presionen! ¡Presionen! La que Uruguay, Brasil y Argentina se unen para decirle al Paraguay, hermanos guaraníes, esta es una guerra contra Solano López salido de los senderos normales de un razonamiento y fundamentalmente del legado del padre, que le dijo no uses la espada, sino la letra, la pluma y el razonamiento para darle a Paraguay la mejor salida de un futuro próspero. Libres. Lugar encantado. Baña en sus costas el río de los pájaros, pero pocos saben que en este pequeño paraíso se libró una de las batallas más crueles y sangrientas de nuestra historia. Muchos sabemos de guerra de lugares lejanos, pero ¿qué hay de lo nuestro? Me gustaría saber si tiene conocimiento sobre lo que fue la batalla de Yatay.
Ni idea. Más o menos me explicaron algo en la escuela hace mucho tiempo, pero la verdad no recuerdo mucho. La batalla del Yatay. No tengo ni idea. Algo. Sí, pero no recuerdo ahora. Mirá, no soy de Paso de los Libres, tengo un conocimiento medio superficial nomás, así que... Sé que fue una batalla, sí, histórica, ahí en la guerra del Paraguay, donde ha ocurrido acá en cercanías de Paso de los Libres, que hoy en día es el departamento de Paso de los Libres. Voy a hacer unas preguntitas. A ver, ¿quién es de Libres? ¿Quién es de Libres? Bien. Ahora, ¿quién no es de Libres? Bien, no quiero conocerlo. Bien, a ver los libreños, ¿qué sabemos de la batalla de Yatay? Que fueron una batalla entre 3 países. ¿Una qué? Una batalla de 3 países. Bien, ¿algo más? 3 países y ¿quién más? ¿Contra quién? Contra Uruguay, Argentina, Brasil, contra Paraguay. Muy bien, muy bien. Bueno. La guerra ha comenzado y los guaraníes no piensan detenerse. Ellos son bravos y tienen la sangre caliente. Quieren llegar al mar, por así no podrán. Ya tienen demasiadas armas con Cabral, por Mato Grosso y tierras del litoral del sur. Sí o sí van a querer pasar por Corrientes. Allí lo detendremos, o si no, Solano López se apoderará de toda la Argentina. Esto es el Paso Troncón, pertenece... Es un paso del arroyo Yatay y fue construido por el regimiento Zapadores Pontoneros que vino en la década del 40. Aún hoy es una aventura pasar. O sea que tiene sus buenos años. Tiene sus buenos años. De alguna manera todos estos pasos, estos puentes, ¿no es cierto?, facilitaban el comercio y la inserción de Paso de los Libres con la Mesopotamia, que de otra manera no se podría pasar. Esto también ha sido paso indudable de las mismas tropas de la Triple Alianza. Sí, de las tropas de la Triple Alianza. Y de las tropas paraguayas que estaban emplazadas dentro del triángulo del arroyo Yatay y del río Uruguay. Del río Miriñay. Del río Miriñay también. Del río Uruguay, claro. Del Paso Las Piedras, que es que fue un poco como los encierran, ¿no?, en esa batalla del Yatay, que vamos a ver ahora su propia geografía. Claro, porque incluso los paraguayos no se esperaban, ¿no es cierto?, ese despliegue de las fuerzas de la Triple Alianza. Hay unos cuestionamientos hacia algunos jefes paraguayos. Porque Estigarribia estaba en Uruguayana, claro, a quien le pidieron auxilio y no mandó. Todo tomada la ciudad uruguayana desde ya. Y no mandó los auxilios que esperaban. Pero bueno, habría que ver el contexto no solo histórico, sino geográfico, ¿no?, que impedía seguramente que vinieran esas fuerzas. La batalla del Yatay fue una de las batallas más sangrientas de la guerra de la Triple Alianza. Y en realidad yo siempre hago hincapié, ¿no es cierto?, que si visitamos estos lugares, ahí está el nombre, ¿no?, Monumento a la Paz, justamente es que en estos lugares, ¿no es cierto?, tan magníficos realmente. Después de la invasión, quedó en tu pueblo llanto y dolor.
Otra vez ya tu gente luchaba defendiendo el honor, pero esta vez fue una herida muy grande y profunda que dejó abierto tu corazón. Se encapricha, una paranoia resultó realmente que envolvió a su pueblo en una hoguera infernal, donde había que devolverle la República al Paraguay o darle por primera vez, que eran la obsesión de Pedro II, de Mitre, del mismo Venancio Flores, como ocurren en la actualidad en países donde también aliados modernos han tenido que ir a poner puntos finales con los Gaddafi, los Hussein y otros, porque debemos poner en contexto estas cosas, si no parecieran que eran alucinaciones y empeñones de hombres que querían apoderarse de algo que en definitiva no fue. Y acá, tempranamente, después de 4 meses y algo de que nos invaden con más de 30.000 hombres por los ríos Uruguay y Paraguay, Corrientes vivió esos 5 meses de invasión paraguaya, y hay que decirlo, como uno de los tormentos más grandes. La gente cree que eran simplemente 100 que se dieron vuelta en Corrientes, condenados por la historia porque creían que el Paraguay le podía dar una salida personal mejor. ¿Están bien? Sam. Sam. ¿Puedes levantarte? Con cuidado. ¡Madre! ¿Estás ahí? Alabado sea Dios, es el joven John. Estamos aquí en el sótano. Y lo que vivió Corrientes, vejaciones, las cautivas 5 son un símbolo de lo que fueron en todos los pueblos, robos, hurtos, soldados ebrios que hacían lo que querían en cualquiera de los pueblos.
uno de los acontecimientos históricos que realmente golpeó fuerte Argentina, Brasil, Uruguay, la Triple Alianza y el Paraguay, enfrentado en un capítulo de los más sangrientos de nuestra historia y en particular de Corrientes. Hay que mirar en una perspectiva equidistante y procuramos en esta instancia toda la honestidad a nuestro alcance, la equidistancia que nos da el tiempo, la historia, para medir con exactitud y que esto sirva también como un puente de aquí en más para que definitivamente logremos con los hermanos paraguayos abrazarnos en el contenido de una raíz que sea la exactitud de lo acontecido y que apoye lo que puede ser una definitiva integración y una hermandad que vaya más allá de las fronteras de un Mercosur hoy aduaneras para hermanarnos en un futuro que nos contenga a todos en una región que debe ser el gran desafío de esta situación global. La guerra del Paraguay tiene sus arranques y es preciso poner en contexto la Argentina, el mismo Paraguay, que es el primer país en independizarse. Recordemos, Revolución de Mayo, Manuel Belgrano, que llega, funda Curuzú, Candelarias, cruza Campichuelo, Paraguarí, Tacuarí, batallas que son derrotas, pero que queda sembrada la semilla de la libertad. Los generales Yegros, Cabañas, van elucubrando una independencia que llega pronto. 1810, 1811, pero ya en 1814 está el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Durante 30 años va a gobernar dictatorialmente, fuerte, paradójicamente, uno de los hombres más ilustres de la América Latina. Pero son 30 años de gobiernos cerrados que logra abrirse al mundo ya en el epílogo del mismo. Lo sucede Carlos López a su fallecimiento y deja consolidado una posibilidad de país que López lo hace insertando en el mundo con un progreso sostenido, sus productos insignias, el tabaco, la yerba mate y el algodón, ya visitaban los puertos más importantes del mundo. El Paraguay, que tiene el primer telégrafo de Latinoamérica, el primer vapor construido, el Paraguay que va creciendo y tiene la primera fundición de hierro, educación obligatoria, 30.000 niños asistían a la escuela. Y llegaba del año 1849 hasta el año 1862, en que fallece Carlos López, pero el Paraguay ya comenzaba a sentirse asfixiado, porque la Argentina, luego de su largo periodo de enfrentamientos intestinos entre unitarios y federales, ya casero, hacía prácticamente una década que quedó atrás, comenzó a crecer en la magnitud de un país ya organizado. Es ahí cuando llega esta situación difícil, a veces de explicar, muchas veces teñida de pasionismo y de ideologías que no tienen nada que ver con el verdadero examen que tenemos que hacer los argentinos y paraguayos en particular, que somos vecinos de sangre, de origen, de historias, de guaraníes en común. La guerra que comienza en estos términos, cuando Carlos López, al fallecer antes en minutos, le dice a su hijo: nunca olvide usted que la pluma es siempre más sabia y siempre resuelve mejor los problemas que la espada. Así pues, úsela con bravura, pues con ella jamás le faltará la razón. La guerra, también llamada de la Triple Alianza, comienza prácticamente en el terreno de los hechos el 13 de abril de 1865, cuando invaden esta zona, Corrientes. Pero tiene sus antecedentes. Ya el año anterior era Paraguay y Brasil que se enfrentaban en el Mato Grosso, donde sale
el Paraguay a buscar territorios y terrenos, siempre con la búsqueda también de una salida al mar, luchando por el Estado Grande de Río do Sul. Se enfrentan con suertes en combates muy encarnizados, pero favorables a Paraguay. Lo que pasa es que Paraguay, como era tan grande la zona del Brasil, no podía hacer de ello una especie de territorio tomado, muy difícil. Como la conquista del desierto de Roca, esta guerra despierta pasiones que muchas veces transgreden los límites del rigor historiográfico, transformándose en un campo de lisa entre mitristas y antimitristas, liberales y antiliberales, unitarios y federales. Debemos despejar, con la mayor objetividad reclamable, incógnitas de aquella conflagración que se inscribe entre las más sangrientas de la historia mundial. Es cierto que hay comentarios históricos, hay mitos, hay algunas mentiras muy pronunciadas que lesionan la historiografía en su verdadero cauce. Hay hechos que no fueron posibles. Hay algunos que sostienen que esto fue una confabulación entre Gran Bretaña, Mitre y el Brasil. Y hay hechos categóricos que esto lo desnaturalizan, desmienten y deslegitiman esa posición. Primero, que la Argentina venía organizándose por primera vez como nación después de 10 años de la Confederación versus Provincia de Buenos Aires. Mitre asume la presidencia de la nación y quedaban algunos efectos residuales del federalismo con caudillo en las provincias, y hasta ahí nomás venía. O sea que esto le cae como un peludo de regalo a Bartolomé Mitre, el hecho de una desafortunada contienda de estas características. Segundo, algunos dicen que la alianza con Gran Bretaña tenía que ver para obligar al Paraguay a que se incorpore a la economía de mercado para que las maquinarias de la revolución industrial inglesa devoren el algodón, y ya también eso es una mentira. ¿Por qué? Y porque ya el algodón que antes le proveía Texas, que no iba más, ellos, los ingleses, un poco a los cañonazos entraron en el Egipto y ya lo tenían muy a mano, que era el algodón que proveían para las hilanderías inglesas. Por otro lado, imposible una alianza que tenga que ver con Gran Bretaña y Brasil. ¿Por qué? Porque de aquel bloqueo británico a la Guanabara, que es un poco la bahía donde se levanta el Río de Janeiro, que era la capital, hacía imposible que esto pueda suceder. Y la fortaleza de Humaitá sobre el Paraná era una especie de controlar la navegación ahí, ya hizo abrir los ojos a los países vecinos. Esto sumado a algo que es fundamental, porque el legado que tenía de constitucionalizar el país Francisco Solano López no se cumplía. Habían presiones internas en el Paraguay que lo llevaban a eso, y ahí es lo que de una huida hacia adelante, hacia el futuro. Esto es algo como lo de Galtieri en 1982, Malvinas, presionado por las circunstancias internas, también provoca una guerra. Una visión historiográficamente demagógica pretende consagrar a López como un héroe romántico, contrapuesto a la inhumanidad feroz de sus enemigos, como si toda guerra no fuera inhumana y feroz y no consistiera en vencer y destruir al enemigo, como si las hubiera humanitarias y moderadas. Lo cierto es que el mariscal llevó la masacre de sus compatriotas más allá del límite que la lógica indicaba, por su obstinada negación a aceptar la derrota y rendirse. Y ese 13 de abril de 1865, en estas costas nuestras de Corrientes, se produce la invasión en términos que, bueno, la historia de Corrientes la tiene asumida como uno de sus lutos más enormes de esa larga y apasionante historia nuestra de Corrientes en procura de la libertad y la organización nacional. Era un jueves santo y la gente, al salir de los templos, se sorprendió con el cañoneo al puerto de la ciudad desde 5 vapores guaraníes.
yanquis ya vienen, es seguro. Han puesto 2 puentes sobre el río. Hay que sacar a la familia de aquí cuanto antes. No te preocupes por mí. Prepara a tu familia. Nos iremos juntos. Señora, ya discutimos este asunto y decidimos quedarnos a cuidar la casa. Y la gente al salir de los templos se sorprendió con el cañoneo al puerto de la ciudad desde 5 vapores guaraníes que se avistaron a las 5 de la mañana. Los vapores Siguarey, Tacuarí, Paraguaró, Marqués de Olinda y Salto de Guairá. Simultáneamente entraban a Corrientes por Paso de la Patria 2 ejércitos paraguayos, bifurcándose uno por el río Paraná y el otro por el río Uruguay, como una especie de tenaza envolviendo a la provincia en un operativo integral. El 25 de mayo y el Gualeguay eran 2 buques argentinos que estaban acá nomás a mis espaldas, ¿no? En el puerto de Corrientes. ¿Qué hecho? Llega una flota paraguaya, 4.000 hombres, y producen el desembarco. Tenía el Paraguay determinado geográficamente, militarmente, su estrategia elaborada. Era la cuestión abrazar a Corrientes por sus 2 ríos principales, el Paraná, el Uruguay en tenaza. Así fueron avanzando porque el objetivo era frenar la posibilidad de que llegaran flotas de Buenos Aires y también ir avanzando sobre el Uruguay, y así fue que lo hicieron con el objetivo de llegar a Uruguayana. Cuando toman la ciudad de Corrientes pasa de todo lo que pasa en una guerra. El gobernador Lagraña se tiene que replegar urgentemente, primero a Empedrado y luego donde levanta no solo su sede de gobierno, sino su comando militar en San Roque. Desde San Roque, el gobernador Lagraña se instala para tratar de armar un modesto ejército que cubrieron 5.000 plazas, pero no alcanzaba para tamaña ofensiva paraguaya. La Triple Alianza es una ley que se determina como alianza para decir: nadie por sí solo ni un país puede tomar 1 centímetro más de otro primero y después todo hacerlo en conjunto. Y sigue avanzando y viene la batalla del Riachuelo y viene la de Punta Cueva. Para entonces, el 6 de agosto de 1865, luego de haber ocupado la capital de Corrientes, invadiéndola, las fuerzas paraguayas, con saqueos, violaciones, secuestros, desmanes, ya el 6 de agosto habían tomado la ciudad brasileña de Uruguayana. El otro brazo de la tenaza, el ejército que había atravesado el río Paraná, más al este al mando de Estigarribia con 12.000 hombres y 6 cañones, avanzó luego descendiendo junto al río Uruguay. De Santo Tomé pasó con sus ejércitos a San Borja, sin que las tropas brasileñas le opusieran resistencia. Estigarribia se comunicaba permanentemente con su par guaraní Pedro Duarte, quien avanzó con una columna de 2.500 hombres. En la otra margen de Corrientes, en Punta Cueva, el 12 de agosto de 1865 se produce un enorme bombardeo entre las flotas paraguayas acantonadas en las barrancas del Paraná, recibiendo un bombardeo las naves de la Guardia Nacional al mando directo de Luis Pi, llevando la insignia del comodoro José Morature. A las 10 de la mañana de ese día, 12 de agosto, navegando a toda máquina los 13 buques de la división aliada, portando 60 cañones con la cañonera Ibaús, a vanguardia alcanzó la posición de Brugués, quien ordenó hacer fuego ordenado solo con la batería de la playa.
Cuando toda la flota aliada entró en los sectores de fuego de sus baterías, estas iniciaron fuego a discreción, infligiendo a los buques daños considerables. Esto sucedía en los momentos previos al desenlace de la batalla de Yatay. Pero llega ese 17 de agosto, que es la primera vez que chocan las fuerzas de la Triple Alianza con el ejército paraguayo. Arriba con ganas, corriente nos llama, unidos podemos más. Con fe y esperanza, coraje, confianza y la fuerza de liberar. Somos correntinos, somos 1 millón, somos peregrinos, mate y tradición. Por eso, arriba Corrientes, arriba en el campo, escuelas y plazas, arriba en cada ciudad. Arriba con ganas, Corrientes nos llama con un fuerte zapucay. Somos correntinos como el yacaré, somos patria chica, valle y chamamé. Por eso, arriba Corrientes, arriba Corrientes, arriba, que juntos somos 1 millón. Arriba Corrientes, arriba desde el corazón. Arriba Corrientes, arriba, que juntos somos 1 millón. Arriba Corrientes, arriba desde el corazón. Arriba desde el corazón. Arriba Corrientes. Ilustraron los próceres de ayer y florezca su vez la primavera del amor renovado en nuestro ser y eche el abuelo el nombre de estudiantes en bronce de romántica emoción. Los que no son, los que no fueron antes, los que por suerte tienen estudiantes para coronar la vida y corazón. Misa que misa entrada, sola de niño toque, tibio aliento del norte, raza del sur. Y Gladys, ¿cuál es la perspectiva histórica de una libreña que ha estudiado, que se compenetró de esta geografía? ¿Qué me decís de esta geografía? ¿Qué imaginás a través de tu investigación que las tropas estaban o cómo acá? ¿Brasileros dónde? ¿Qué podemos describir? Viste que a veces uno, no sé si románticamente o porque quiere concretar lo que está diciendo, generalmente uno dice, ¿no?, el lugar de la batalla. Todo lo que toda la extensión de nuestra vista estaban ocupadas por las tropas aliadas y por las tropas paraguayas. Es decir, este es uno de los lugares donde se desarrolló la batalla, pero es un inmenso lugar, un inmenso espacio, diríamos, de esta zona que conocemos como el Ombucito, por la que cruza, podemos después mirar donde cruza el arroyo Yatay. Desde acá es un lugar de singular belleza y sin embargo, ¿no es cierto?, fue teatro de tanta sangre porque la batalla de Yatay fue sangrienta y
muchos años después, ¿no es cierto?, en el año 1986, se va a levantar este monumento, como la placa reza, en un lugar de tanto derramamiento de sangre, se levanta este monumento a la paz como un llamamiento, como una reflexión. Una violenta contienda que hay que tomarla en su exacto contexto, en su momento y con la objetividad que nos reclama la hermandad entre argentinos y paraguayos y sobre todo, particularmente entre correntinos y guaraníes, que debemos recrear un futuro que vaya más allá para un Mercosur realmente integrado en aduanas, pero fundamentalmente en cultura de estas dos grandes naciones que nacieron para ser una misma comarca en el Río de la Plata, junto con la República del Uruguay y Bolivia. Se frustró, pero que la hermandad siga. Y el sufrir, el querer, el dolor y la angustia, la guerra y la paz te han forjado, mujer, con un temple que obliga a mi canto a decir esta verdad. En esas cautivas que te arrancaron va el gran monumento para ti. Sostén de la guerra y flor de la paz, vientre sagrado de la libertad. Mujer correntina, te damos las gracias por todo tu bien. Y en este canto te cantan los hijos de la gloria. Pedestal de tu ser. En realidad, cuando Cándido López pinta esto, está pintando una ilusión óptica, porque es el paisaje visto desde acá, y esta es la lomita donde se encuentra actualmente el hito de la batalla de Yatay. Y esto aquí, este espacio de trinchera todavía existe, esto es un bajo natural, y acá justo corta la vía actualmente que no permite ver, y acá está una calle. Pero si vemos, estaríamos acá en la loma alta, mirando hacia el bajo. Esta sería la parte de la trinchera que corta hacia atrás. Esta sería la trinchera propiamente dicha, que todavía se encuentra, y como la podemos ver ahí la diferencia de altura entre las tres personas. Y esta es la trinchera natural que formaban, que dice en el parte de batalla que habían ocupado parte natural. Atrás de esto está el camino donde Se está el habla hito del otro de lado. unos 3 o 4 mil hombres paraguayos acá, pero por supuesto 9.000 o 12.000 Claro, en Uruguayana, que donde la tenían tomada. Que justamente por esa cantidad de gente que está en Uruguayana y que no responde al llamado, ¿no es cierto?, de Duarte, el jefe paraguayo, que después Quedan por supuesto, como acorralados claro, acá. quedan como acorralados. Las tropas vienen desde el arroyo Porá, que en algún momento lo vamos a ver. Vienen de Concordia, al grueso, donde estaba el comando de Bartolomé Mitre. De Bartolomé Mitre, sí. Vienen, cruzan por el arroyo Porá, todos los lugares, hoy pasamos por el Paso Troncón, por donde pasaron las tropas, pasamos por el arroyo La Despedida, es decir, no hay un espacio, un lugar de acceso que no estuviera ocupado por tropas. Ya sean de la Triple Alianza, ya sean tropas paraguayas. Yo quiero destacar que las tropas de paso, los hombres de paso de los libres, luego agrupados, ¿no es cierto?, en batallones mucho más amplios, estaban bajo la jefatura del coronel Isidoro Fernández Reguera y Simeón Paiva. Isidoro Fernández Reguera, hermano mellizo de Raimundo Fernández Reguera de San Roque, pero Isidoro acá. Los dos hombres más notables de esta resistencia por el prestigio de Raimundo, que imponía respeto y conciliación de voluntades en oficiales y soldados que no tenían antecedentes en sus pañuelos muy de amigo, pero acá llamaba la patria primero y Corrientes después. Claro, porque había diferencias partidarias. Como también tuvo Mitre, el único que podía comandar las tropas, porque veníamos de los antecedentes federales, unitarios, partidarios de Alsina, partidarios que la única figura que iban a respetar era la del presidente de la nación. Con fuerza y coraje solo detuviste al invasor.
dolor, hasta que vino a pelear en tu ayuda la nación. Firme en tu yutí, esa luz que apagó Urupaití. La triple alianza triunfó y Corrientes de un largo sueño salió, buscando la luz que ilumina el camino de paz y de amor. Pero hay una base que debuta acá, que son Plácido Martínez, Daniel Artaza, Sí. comandados por Desiderio Sosa, Desiderio Santiago Sosa. Vaiviene, y esto lo tenemos que decir, son los niños, bien, son los fashion de la época que vinieron a poner lo suyo. Fueron gobernadores posteriormente Vaiviene, también Pampín, vicegobernador Artaza. Plácido Martínez, la figura valiente más grande que se bate después en Infran por problemas internos de Corrientes. En esta guerra comienza a perfilarse la figura del joven Plácido Martínez, que él no podía permanecer al margen de la lucha heroica de su terruño y se alistó en la guardia local de Goya cuando el enemigo marchaba sobre ella. De inmediato se incorporó con autorización de su madre, dado su corta edad, en la unidad de infantería cuyo jefe era el coronel Desiderio Sosa. Otro joven de Goya ya revistaban en el batallón Santiago Vaiviene y el bellavistense Daniel Artaza, siendo este último abanderado de la unidad. El batallón 1 de Corrientes fue organizado como unidad táctica al incorporarse a las fuerzas de Paunero y con ellas entrará en combate en las márgenes del arroyo Yatay. El ejército de la Triple Alianza marchó a las órdenes del general oriental Venancio Flores y la vanguardia estaba conformada por milicias correntinas, destacándose el batallón 1 de Corrientes. En esta ocasión obtenía con 21 años su primer galón Plácido Martínez y su compañero Daniel Artaza se consagró en esa jornada como teniente de bandera. Pero esa juventud, al igual que Carlos Pellegrini, Julio Argentino Roca, chicos jóvenes que vinieron como Dominguín Sarmiento y tantos, los hermanos Montes de Oca, juveniles, a esta guerra, no estaban solamente para ir al frente los morenos, como utilizó Juan Manuel de Rosa en la mayoría de sus encuentros donde él nunca presidió una batalla. En esta debutan estos jóvenes militares con el batallón 1 de Corrientes, que prácticamente va a la vanguardia, comandado por Venancio Flores, que era, digamos, el jefe del ataque. Tanto es así que Mitre se ve obligado después a venir a deliberar porque habían diferencias de comando entre brasileños, argentinos y uruguayos, y decide en esta batalla posteriormente la toma de Uruguayana, pero acá se dan con esas singularidades de hombres como Simeón Paiva, Isidoro como Reguera. Ricarde, Isidoro Reguera, fundamentales, en fin, una playa de combatientes correntinos que han dado todo de sí a suerte y verdad, porque salen a enfrentar a 40.000 hombres que como tenaza nos toman en la provincia. Entonces no era que vinieron con un afán excursionista o turístico, como se le quiere dar al romántico de Solano López, que realmente en una actitud de delirio lleva a su pueblo de tal manera que cuando se produce el combate de Cuevas 4 días antes de acá, luego ordena a Solano López que vuelvan nomás al Paraguay. Pasan por el riachuelo donde las flotas brasileras lo podían haber hecho añico, pero lo dejaron ir, pensando que ya con esto se terminaba la guerra y que con Yatay y la recuperación de Uruguayana y que se entregaría a López para deponer su actitud y devolverle al pueblo paraguayo un gobierno republicano
democrático, elegido por el pueblo, pero no. Paso de los Libres fue un cimbronazo esta guerra, esta ocupación, porque en realidad apenas 2 décadas y unos años Y el mismo más. país se estaba organizando recién. Fue un peludo de regalo para Mitre, que estaba organizando la nación con algunas sublevaciones en el interior de federales nostálgicos que querían volver al estado rosista anterior a través de Urquiza, que Urquiza al final nunca les dio la bendición. Paso de los Libres fue un atraso económico, un atraso político, social también, porque muchísimas familias se vieron involucradas en esta contienda. Incluso, ¿no es cierto?, tenemos la vergüenza en esos años, ¿no es cierto?, de Silvero, Víctor Silvero, que era libreño, o que por lo menos estaba afincado en Paso de los Libres, y otros más que son los que va a formar parte del gobierno ese del triunvirato, ese gobierno en Gaú. Que, claro, que después incluso se le siguió un proceso, Mitre le siguió un proceso a Silvero y a los otros triunviros, pero que por esas cosas de la situación política también, ¿no es cierto?, quedó en la nada. Pero los Silveros eran una familia con muchísimo protagonismo aquí en Paso de los Libres. ¿Y qué es el Yatay hoy? Es un arroyo, sigue siendo, ¿no es cierto?, el arroyo Yatay. Si nos acercamos... Y toda esta circundante vegetación hermosa, Libres la visita habitualmente y veo que son zonas de quinta en algunos casos. Este es un complejo turístico, eso se levantó en el año 1986 en la presidencia de Menem, ya, como ya dije, ¿no es cierto?, como un homenaje a la paz. Solían estar todas las banderas de los países del Mercosur, ahí están las banderas de los países del Mercosur, que en realidad, ¿no es cierto?, como tienen una raíz común todos esos países y son los que intervinieron en la guerra de la Triple Alianza. Tengo también un dato, que el emisario que se acercó a las tropas paraguayas previamente a la batalla del Yatay fue muerto. Fue decapitado o muerto por las tropas paraguayas. Era un emisario francés, es decir, una persona de nacionalidad francesa que vivía en Paso de los Libres, que hizo de emisario frente a las autoridades paraguayas y le costó la vida esa patriada, ¿no es cierto?, porque ese servicio. Claro, varias veces se le comunicó la idea de que depusieran las armas y terminara esta contienda que todos supusimos que después de los acontecimientos de Riachuelo se terminaba, como también pensamos que se terminaba después de Tuyutí, y el empecinamiento del que termina con paranoia y todos los demás persiguiendo a sus madres, hermanos y todo, que fue Solano López, y bueno, nos llevó a esa hoguera enorme donde peleábamos en terrenos que ni los propios paraguayos la dominaban. Una guerra en la que murieron más por pestes, enfermedades, claro, que por las armas. Cuando Mitre va a iniciar su camino
hacia Mercedes, por el paso Yeguas del río Miriñay, por el paso Rubio que van a atravesar todas las tropas, él sigue solicitando, ¿no es cierto?, hospitales de campaña, carretas, alimentos, remedios, quinina, si no me equivoco, es lo que solicitaban. Lo tiene que comprar a precio a un costo muy caro y con peso boliviano, porque pareciera que Bolivia era el único lugar que tenía de donde se podía traer. Había una escasez total de todo lo que se necesitaba para la tropa. Los soldados tanto de Paiva como de Reguera iban algunos descalzos, algunos con botas, otros de alpargata, porque en una de las remesas que se pide desesperadamente, poncho, ropa de abrigo para los soldados, llegan algo así como 300 pares de zapatos para repartir entre las tropas de Monte Casero y las tropas de Paso de los Libres, de Reguera y de Paiva. Pensemos, ¿no es cierto?, cuánto les habrá tocado a cada uno si Reguera tenía 1000 hombres incorporados al grueso del ejército y Paiva tenía una división de 1000 hombres. ¿Cuánto les habrá tocado, ¿no es cierto?, de esos 300 pares de zapatos que había que repartir entre Montecaseros y Paso de los Libres? Por ahí, no para la gente embebida, ¿no es cierto?, en la historia, pero para los jóvenes conviene que todos esos detalles que parecen anecdóticos o que por ahí parecen folclóricos o novelescos, sirvan, ¿no es cierto?, para reflexionar. Vos hoy lo manifestabas muy bien, gente tal vez de la élite correntina, que sin embargo vino a poner el pecho, vino a pasar necesidades. Y murieron. Como Martínez de Oja allá en Paraguay, como el hijo de Sarmiento. Como para reflexionar, ¿no es cierto? El hijo de Paz. Es más, todos los anónimos, todos los soldados anónimos que perdimos. Así y es. Que la historia no rescata sus nombres. Es bueno, a veces, ¿no es cierto?, se le da mucha importancia a la batalla del Yatay como, bueno, un triunfo militar, un triunfo con muchísimo derramamiento de sangre. Vayamos más atrás, ¿no es cierto?, para ver lo miserable de la guerra. Así y es. Lo que estanca a ciudades, a provincias, a estados, ¿no es cierto? El propio Bartolomé Mitre se lleva una colitis hasta que muere, ¿no? Después de 40 años. Muere el vicepresidente de cólera. Marcos Paz. O sea, Corrientes sufre el cólera, sufre inundaciones. Bueno, por ahí nosotros estamos sacando un poco lo romántico, ¿no es cierto? No, es que esa es las vicisitudes que han pasado. Y que sepa la Argentina toda que el único presidente que le puso el pecho al frente de sus tropas nacionales fue Bartolomé Mitre. No hubo otro. Ni comandaba desde una colina como Napoleón o Mirán, no. Porque las balas de cañones le pasaban cerca, la rozó en una oportunidad que le queda una cicatriz histórica, no podía haber vuelto. Tampoco no hubiesen tenido pretexto ni literatura, más de un tontillo de los que revisan la historia para hablar de Mitre, porque hubiese quedado muerto en un campo de batalla. Bueno, a Mitre se le critica, ¿no es cierto?, el tiempo que dio para la guerra, ¿no? Él dijo, en 3 meses tomamos Asunción, estamos de vuelta, ¿no? Pero la guerra... Es claro, pero también es cierto que en un territorio que era tan inhóspito hasta para los propios paraguayos, que eran víctimas de no conocer inclusive las particularidades horribles de su propio, y como algo que digo como metáfora moderna. Hoy hablar de la Triple Alianza en voces de malintencionados pareciera que le atacamos al Paraguay con Forlán, Pelé, Maradona, Messi y que ellos tenían solo a Gilaver en el arco, y no era así. La Argentina recién salía de un largo atraso que le llevó Juan Manuel de Rosas, 30 años de atraso. El Uruguay recién incipiente florecía su república, y el Brasil bregaba desde su imperio, que era una monarquía constitucional, pero quería instalarla, y que sepan, era la defensa de Pedro II, la de Bartolomé Mitre y Venancio Flores, que el Paraguay se transforme en república y deje de tener las largas dictaduras que tuvo desde 1811 en adelante.
costumbre que no fue fácil sacarla porque la tuvieron a Stroessner 40 años después y sucesivamente. Ejército En un Nacional. campo de batalla que mueren 1.200 brasileros, hay 1.200 cautivos, 1.500 brasileros, de los nuestros han caído muchos igualmente. Y bueno, estos son los pastos, ¿no?, que digo yo. Leí en una carta que escribe don Isidoro Fernández Reguera contando, ¿no?, él tenía, cuando está por finalizar, no finalizó todavía la guerra, pero en los últimos tiempos le dieron como misión custodiar a los desertores, porque había muchísimos desertores. En las cercanías acá, en departamento libreño, en Tapevicua, se va a producir un fusilamiento. Paiva va a ordenar el fusilamiento de unos correntinos que se habían pasado al lado paraguayo, porque tenía que controlar, cuidar, vigilar a esos desertores. Eran desertores y algunos dicen, ¿no es cierto?, que esto me dijo un familiar de Reguera, que él les había hecho cortar el calcáneo para que no pudieran escaparse. Pero por otro lado, él escribe a uno de los matarifes de la zona y al que proveía de ganado de carne, ¿no?, al ejército, que por favor los cueros que no tenía que entregar a los dueños o que no los reclamaran, que por favor les dieran para que esa gente pudiera abrigarse. Es decir, las dos caras de una misma moneda, de, ¿no?, una tragedia que fue una realidad, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra de Secesión Americana. No hay guerras humanas ni humanas, ¿no? O de los personajes, Rafa, cuando uno, ¿no es cierto?, o lo tilda de que son totalmente buenos o totalmente malos. Habría que ver, ¿no es cierto?, las distintas situaciones, ¿no? Nadie es enteramente bueno ni enteramente malo. Gracias, Gladys. No, y es la emotividad que brindan estos pastos que se reciclan con el tiempo, estos ambientes donde vibraron. Magnífico. Que ahora vemos, ¿no es cierto?, forestado, aprovechado para la producción. Pensemos en 1865, lo que habrán sido estos lugares y hoy, ¿no es cierto?, bueno, la naturaleza es magnífica, ayuda a la reflexión, a la espiritualidad en un lugar donde desgraciadamente, ¿no es cierto?, corrió tanta sangre. Pero quedan las raíces regadas por esa sangre correntina, argentina y de hermanos paraguayos, brasileros y uruguayos, que es la que nos debe servir para tonificar nuestra decisión futura de seguir rindiendo homenaje con orgullo a esos combatientes, y que hoy nos sirva como abrazo final para que el Mercosur sea una realidad más allá de un canon, de un arancel. Debe ser el abrazo cultural enorme que es el que nos posibilite un destino de grandeza a toda la región. Batalla del Yatay, 17 de agosto de 1865, en el marco de la Triple Alianza.